5 de enero de 1966, Hospital Mosel, Ciudad de México. Son las 5:22 de la madrugada, cuando una enfermera de turno cruza el pasillo del 5º piso, con un termómetro en la mano y un expediente médico bajo el brazo. La luz fluorescente del corredor títila intermitente. Los demás pacientes de la planta duermen profundamente. No hay visitas a esa hora. No hay médicos rondando. No hay ningún periodista mexicano sospechando todavía que en una habitación de ese piso, detrás de una puerta de madera oscura con el número 517, está agonizando en silencio una de las mujeres más reservadas y más enigmáticas del espectáculo mexicano. Esa mujer es Valentina Ivanova Zubarev, esposa legal del actor más amado de México durante los últimos 22 años. Una mujer rusa de 50 años, delgada, de ojos claros, con el cabello recogido en una trenza floja sobre la almohada blanca del hospital. Una mujer que durante los próximos minutos va a vivir las últimas horas conscientes de una vida que casi nadie en México conoció de verdad. La enfermera entra a la habitación, revisa el suero, anota la temperatura en el expediente y antes de salir, observa algo que durante años recordaría con extrañeza. En la silla junto a la cama, duerme un hombre con una bufanda gris al cuello, con los zapatos todavía puestos, con la cabeza apoyada en una almohadilla improvisada. Ese hombre es Mario Moreno Reyes, Cantinflas, el comediante más reconocido del mundo hispano, el Chaplin mexicano, la figura que durante 30 años hizo reír a Latinoamérica entera. Y ahora, en esa madrugada de enero, está dormido en una silla incómoda esperando que su esposa muera. Pero hay algo que la enfermera no sabe, algo que casi nadie en México sabe, algo que solo Valentina, Mario y un círculo de 5 personas conocían en su totalidad. En esa habitación, esa madrugada, no está agonizando solamente una esposa, está agonizando la única mujer que durante 32 años cargó en silencio uno de los secretos más bien guardados del cine de oro mexicano. Un secreto que tenía nombre propio. Un secreto que dormía a 4 habitaciones de distancia en otra cama de hospital de la misma planta. Un secreto que se llamaba Mario Moreno Ivanova y que oficialmente, según los documentos legales firmados en 1961, era hijo adoptivo de la pareja Moreno Ivanova, pero que en realidad, según los testimonios que aparecerían fragmentadamente con el paso de las décadas, era el hijo biológico de Cantinflas con una mujer estadounidense que había aparecido muerta en un hotel de Nueva York, en circunstancias que jamás se aclararon del todo. 60 años después, en marzo de 2026, esa misma habitación 517 del antiguo Hospital Mosel ya no existe. El edificio fue remodelado a finales de los años 80. Las paredes que durante esa madrugada de enero de 1966 sostuvieron las últimas horas conscientes de Valentina Ivanova fueron demolidas y reconstruidas. Pero hay algo de aquella noche que sí sigue intacto. 60 años después, en los archivos privados de la familia Moreno y en los testimonios fragmentados que durante 6 décadas han ido apareciendo lentamente a través de empleados domésticos, abogados retirados, productores cinematográficos cercanos y un puñado de periodistas mexicanos especializados en la era de oro del cine nacional. Y eso que sigue intacto es una historia que durante toda la vida de Cantinflas y durante toda la vida posterior de su hijo Mario Moreno Ivanova hasta la muerte del joven heredero en 1997, nadie de la familia oficial se atrevió a contar completa. Una historia con 3 protagonistas y un secreto. 3 personas que cargaron durante décadas un pacto silencioso que solo se rompió cuando los 3 ya estaban muertos. Y aquí, esta noche, vamos a contar esa historia. Pero no desde el ángulo masculino habitual con el que se cuentan las biografías de los íconos del cine de oro. Vamos a contarla desde el ángulo de la mujer que más cayó. La mujer rusa que aceptó al niño. La mujer que se llevó a la tumba la verdad completa sobre lo que pasó en aquella habitación 517 del Hospital Mosel la madrugada del 5 de enero de 1966. La mujer que muy poca gente en México conoció realmente. Valentina Ivanova Zubarev. Para entender por qué Valentina Ivanova decidió, en 1961, adoptar legalmente como propio a un niño que no era biológicamente suyo y que además era el hijo de la amante extranjera de su esposo.
Hay que regresar mucho antes del Hospital Mosel, mucho antes del cine mexicano, mucho antes incluso del nacimiento de Cantinflas como personaje en 1930. Hay que regresar a un puerto del Mar Negro en la Rusia zarista de los años 20, donde una familia aristocrática perdió todo en cuestión de meses y donde una niña pequeña aprendió, desde antes de cumplir los 10 años, que el silencio digno era la única forma de sobrevivir cuando el mundo entero se derrumbaba alrededor de tu casa. Hay 3 cosas sobre el matrimonio entre Mario Moreno Cantinflas y Valentina Ivanova que durante 6 décadas la familia oficial ha intentado proteger con una discreción casi rusa. 3 cosas que esta noche vamos a descubrir. Primero, el origen real del hijo único de la pareja Moreno-Ivánova, un hijo cuya partida de nacimiento oficial sostiene fechas y nombres que durante décadas no cuadraron con los testimonios fragmentados de quienes vivieron cerca de la pareja en los años 50. Un hijo cuya madre biológica, según las versiones que han ido apareciendo lentamente, fue una mujer estadounidense de nombre Marion Roberts, una mujer que apareció muerta en un hotel de Nueva York en 1964, en circunstancias que la policía neoyorquina nunca llegó a clarificar del todo, y un hijo que durante toda su vida vivió oficialmente como adoptado sin enterarse, hasta circunstancias muy posteriores, de quién era su verdadera madre. Segundo, el mecanismo emocional exacto por el que Valentina Ivanova, una mujer profundamente católica ortodoxa, criada en una familia rusa conservadora, aceptó perdonar a su esposo, criar al hijo de la amante extranjera y sostener públicamente durante el resto de su vida la versión oficial de una adopción simple, sin que ningún periodista mexicano de la época sospechara la verdad completa. Y tercero, lo que Valentina Ivanova finalmente le dijo a Mario Moreno, la madrugada del 5 de enero de 1966, en aquella habitación 517 del Hospital Mosel, en sus últimas horas conscientes. Una conversación de aproximadamente 40 minutos, cuyo contenido jamás se hizo público en su totalidad, pero del que se han filtrado fragmentos a través de testimonios de la enfermera de turno y de los 2 médicos que entraron a verificar el suero durante esa madrugada. Aquí no hablamos de chismes. Hablamos de declaraciones grabadas en programas especializados de Televisa y Canal 11, de documentos legales que han ido apareciendo lentamente a lo largo de los años, de testimonios de los abogados que manejaron la herencia de Mario Moreno Ivanova después de su muerte en 1997, y de las propias palabras que Cantinflas dejó escapar en entrevistas tardías, donde ya enfermo, ya consciente de que el tiempo se le acababa, intentó suavizar versiones oficiales que nunca terminaron de cuadrar. Sebastopol, península de Crimea, costa norte del Mar Negro, año de 1915. En una casa señorial de 3 pisos con vista al puerto militar más importante del Imperio Ruso, nace una niña a la que sus padres bautizan en la iglesia ortodoxa local con el nombre de Valentina Ivanovna Zubareva. Los Zubarev son una familia acomodada de la pequeña aristocracia naval rusa. El padre, Andrei Zubarev, es un capitán de la flota imperial del Mar Negro. La madre, Olga Petrovna, es hija de comerciantes de telas con raíces en San Petersburgo. La casa de Sebastopol tiene piano, biblioteca con libros en 3 idiomas, sirvientes ucranianos, alfombras persas en cada habitación y un jardín pequeño con cerezos donde la pequeña Valentina juega con sus 2 hermanas mayores durante los veranos calurosos de Crimea. Es una infancia privilegiada. Es una infancia ordenada. Es una infancia que parece destinada a continuar dentro de los códigos rígidos de la aristocracia rusa zarista. Pero entonces llega 1917, la revolución bolchevique, el derrumbe del imperio. Y la familia Zubarev, como cientos de miles de familias rusas de su clase social en aquellos años convulsos, descubre de un día para otro que su mundo ya no existe. El padre, Andrei, pierde su rango militar, la casa familiar es confiscada. Los sirvientes desaparecen, la biblioteca se llena de polvo y la pequeña Valentina, que en 1917 tiene apenas 2 años recién cumplidos, empieza a vivir sin que lo sepa todavía la primera de muchas pérdidas que iban a definir el resto de su carácter adulto. Recuerda esto porque es clave. La infancia de Valentina Ivanova no fue una infancia normal de niña rusa de clase media. Fue una infancia de exiliada potencial, creciendo dentro de una familia
que durante 10 años intentó sobrevivir en una Rusia que ya no quería personas como ellos. Los Zubarev aguantaron en Sebastopol hasta 1922. Después aguantaron en una casa más pequeña de Yalta hasta 1926. Después aguantaron una temporada precaria en Turquía hasta 1929. Y finalmente, cuando ya no quedaba ningún lugar en Europa Oriental donde una familia aristocrática rusa pudiera reconstruir nada parecido a la vida que habían perdido, los Zubarev cruzaron el Atlántico hacia un destino que ellos mismos eligieron por desesperación: Cuba, la isla caribeña que en aquellos años recibía masivamente a los exiliados rusos europeos con políticas migratorias generosas. La familia llegó a La Habana en 1930. Valentina tenía 15 años y durante los siguientes 4 años, mientras sus padres intentaban montar pequeños negocios comerciales en el barrio habanero de Miramar y mientras sus hermanas mayores se casaban con otros emigrados rusos para sobrevivir, Valentina aprendió 3 cosas que serían su marca personal por el resto de su vida. Aprendió a no quejarse jamás. Aprendió a hablar 4 idiomas con fluidez. Y aprendió sobre todo que la dignidad no estaba en la riqueza material, sino en la capacidad de mantener la elegancia interior, incluso cuando todo lo exterior se había derrumbado. En 1932, Valentina Ivanova decidió por su cuenta dejar Cuba. Tenía 17 años. Había aprendido en los teatros cubanos de La Habana, donde trabajaba esporádicamente como bailarina secundaria en compañías de revista, que la danza era lo único que le permitía sentir en medio del exilio permanente una forma de pertenecer a algo. Y había decidido que iba a probar suerte en el destino latinoamericano, que en aquellos años recibía a las bailarinas extranjeras con más generosidad económica: México. Llegó al puerto de Veracruz a finales de 1932 con una maleta pequeña, 2 vestidos de bailarina, un pasaporte cubano provisional y la dirección de una tía lejana que vivía en la colonia Roma de la Ciudad de México y que la recibiría hasta que ella encontrara trabajo. Lo encontró rápido. Las compañías de revista mexicanas de los años 30, esas compañías que llenaban los teatros pequeños del centro de la capital con espectáculos de comedia, baile y canciones populares, necesitaban bailarinas extranjeras para sus shows nocturnos. Y Valentina, con su elegancia rusa, con su rostro pálido enmarcado por el cabello oscuro recogido siempre con disciplina militar, con esa mezcla específica de tristeza aristocrática y profesionalismo absoluto, se convirtió rápidamente en una de las bailarinas más buscadas del circuito teatral capitalino. Trabajó en el Teatro Folies, trabajó en el Lírico, trabajó en el Apolo. Y en uno de esos escenarios, una noche de 1933, mientras ella bailaba en un cuadro de revista llamado Noches Rusas, que el Teatro Folies había montado especialmente para presentarla, la observó desde la primera fila un comediante joven, delgado, de bigotito tímido con un sombrero de paja en las manos, que en ese momento empezaba a destacar en los teatros populares mexicanos como uno de los rostros más prometedores de la comedia capitalina. Ese comediante se llamaba Mario Moreno Reyes. Tenía 22 años y acababa de inventarse apenas 3 años antes un personaje extravagante de la calle que iba a cambiar para siempre la historia del cine de habla hispana. Un personaje llamado Cantinflas. A los 6 meses de conocerse, Mario Moreno y Valentina Ivanova ya estaban viviendo juntos en un departamento pequeño de la colonia San Rafael de la Ciudad de México. A los 2 años, en 1935, decidieron casarse en una ceremonia íntima oficiada por un sacerdote ortodoxo ruso que la propia Valentina había localizado entre los emigrados rusos blancos de la capital mexicana. Fue una ceremonia pequeña, apenas 30 invitados. La familia Zubarev viajó desde Cuba para acompañar a la novia. La familia Moreno asistió en pleno. Y entre todos los invitados, sin que nadie sospechara la importancia que ese hombre tendría en el cine mexicano una década después, estuvo presente un joven empresario llamado Jacques Gelman, productor cinematográfico ruso de origen judío,
también exiliado de la revolución bolchevique, que durante los siguientes 35 años se convertiría no solo en el productor exclusivo de las películas de Cantinflas, sino también en uno de los pocos amigos íntimos que Mario Moreno tendría en toda su carrera. Valentina llevaba un vestido blanco sencillo diseñado por ella misma. Mario llevaba un traje oscuro prestado, y los dos firmaron un acta matrimonial bajo el régimen de sociedad conyugal según las leyes mexicanas de la época, sin saber todavía que ese papel iba a contener, durante los siguientes 31 años, una de las historias más extrañas y más silenciadas del cine de oro mexicano. Una historia donde la esposa rusa, formada en la dignidad muda de la aristocracia derrumbada, iba a sostener un secreto que ningún biógrafo oficial llegaría a documentar completamente. Los primeros años del matrimonio fueron, según los testimonios consistentes de las personas que conocieron a la pareja en aquella época, los años más felices y más estables que Mario Moreno viviría en toda su vida adulta. Cantinflas era todavía un personaje emergente. Las películas estaban empezando. El dinero entraba al departamento de la colonia Cuauhtémoc, donde la pareja se había mudado en 1936, con la regularidad creciente de quien sabe que está construyendo algo grande. Valentina, por su parte, había dejado de bailar profesionalmente al casarse y había asumido el rol específico de esposa de comediante en pleno ascenso. Lo administraba todo, las finanzas del hogar, los contratos profesionales que Mario firmaba sin leer, las relaciones públicas con productores, distribuidores y empresarios, y sobre todo, la imagen pública del personaje en desarrollo. Valentina, según los testimonios, fue mucho más que la esposa rusa anónima que las biografías oficiales suelen dibujar. Fue, en sus primeros años, la asesora financiera silenciosa, la negociadora con socios extranjeros, la traductora cuando llegaban inversionistas estadounidenses, la organizadora de fiestas estratégicas en la casa donde se cerraban tratos cinematográficos sin que Mario tuviera que negociar nada directamente. Era, en muchos sentidos, el cerebro empresarial detrás del comediante popular. Y Mario, según las personas que los conocieron de cerca, lo reconocía, la amaba, la respetaba, la consultaba antes de tomar decisiones importantes, y durante los primeros 12 años del matrimonio hasta finales de los años 40, parecía que la pareja Moreno-Ivanova iba a ser uno de esos matrimonios sólidos, complementarios, duraderos, que el cine mexicano de la época mostraba como modelo aspiracional para sus audiencias populares. Pero había una grieta silenciosa que durante años nadie nombró en voz alta, pero que las personas más cercanas a la pareja empezaron a notar desde mediados de los años 40. La pareja Moreno-Ivanova no había tenido hijos, y no porque no los desearan. Los buscaron con la regularidad creciente de quien sabe que el tiempo pasa, pero los hijos no llegaban. Valentina, según los testimonios fragmentados que aparecerían años después, sufrió al menos 2 embarazos que no llegaron a término entre 1938 y 1942. Embarazos que la sumieron en periodos de tristeza profunda que ella manejaba con la misma estrategia rusa silenciosa que había aprendido de niña en Sebastopol, sin quejarse, sin verbalizar, sin compartir con nadie excepto con su madre Olga, que para entonces ya había muerto en La Habana, y con un sacerdote ortodoxo que la confesaba periódicamente en una pequeña capilla privada de la colonia Roma. Y mientras Valentina cargaba en silencio el dolor de la maternidad ausente, Mario Moreno, según los testimonios consistentes de personas que viajaron con él en sus giras internacionales durante esos años, empezaba a vivir una vida paralela cada vez más activa. Una vida que sus colaboradores cercanos conocían pero que nadie comentaba. Una vida hecha de relaciones cortas con actrices secundarias en cada filmación, de aventuras discretas con bailarinas durante las giras europeas, de cenas privadas en hoteles de Nueva York con mujeres americanas que los productores le presentaban cuando viajaba a negociar derechos cinematográficos en Estados Unidos. Cantinflas era, en privado, un hombre que durante los años 40 empezó a coleccionar amantes con la misma naturalidad rural mexicana con la que su contemporáneo Vicente Fernández las coleccionaría una década después. Y Valentina, que sospechaba todo, aunque nunca confirmaba nada, manejaba esa sospecha con la estrategia silenciosa, heredada de Sebastopol,
la estrategia de no preguntar lo que no quería que le confirmaran. Y entonces, en algún momento de 1959, durante un viaje profesional de Mario Moreno a Nueva York, para negociar la distribución internacional de la película Sube y Baja, ocurrió el encuentro que cambiaría para siempre los términos silenciosos del matrimonio Moreno-Ivanova. Mario conoció a una mujer estadounidense, una mujer joven, atractiva, de cabello rubio y ojos verdes, que trabajaba como agente de espectáculos en una pequeña oficina de Manhattan especializada en distribución latina. Esa mujer se llamaba Marion Roberts. Tenía 29 años, era soltera y vivía sola en un departamento pequeño del Upper East Side neoyorquino. Lo que pasó entre Mario y Marion durante esa estancia de 6 semanas en Nueva York, según los testimonios fragmentados que aparecerían décadas después a través de los abogados que manejaron los temas de herencia, no fue una aventura más de las que el comediante mexicano coleccionaba habitualmente en sus giras. Fue algo distinto, algo más serio, algo que Mario Moreno a sus 48 años, con 25 años de matrimonio sostenido con Valentina, no esperaba sentir por nadie a esa altura de su vida. Marion Roberts no buscó a Cantinflas por su fama, no le pidió papeles, no le pidió dinero. Lo trató durante esas 6 semanas en Manhattan como simplemente un hombre maduro mexicano de visita en la ciudad. Y Mario Moreno, según los testimonios, encontró en esa mirada anglosajona desprovista de admiración previa algo que llevaba años buscando sin saberlo. Encontró la posibilidad de ser tratado como Mario, no como Cantinflas, como hombre, no como ícono, como persona, no como figura pública. Y esa diferencia específica que las mujeres extranjeras a veces ofrecen sin saber que la ofrecen, hizo algo que ninguna mujer mexicana había logrado hacerle a Mario Moreno en 25 años de carrera. Lo enamoró, de verdad, por primera vez fuera del matrimonio, con una intensidad que el propio Cantinflas, según los testimonios, no había experimentado nunca antes. Las 6 semanas que Mario Moreno pasó en Nueva York en el otoño de 1959 cambiaron, según los testimonios consistentes de las personas que estuvieron cerca del comediante durante esos meses, algo profundo dentro del actor mexicano que ninguna otra aventura anterior había logrado modificar. Marion Roberts no era una mujer joven deslumbrada por la fama del personaje Cantinflas. No le interesaba el cine mexicano. Casi no entendía las películas dobladas que se proyectaban en los pequeños cines latinos de Manhattan. Marion era una mujer inteligente, educada, ambiciosa profesionalmente, que en 1959 estaba intentando construir su propia agencia de espectáculos en una industria neoyorquina dominada por hombres, y cuando conoció a Mario Moreno en una reunión profesional en las oficinas de Columbia Pictures, lo trató exactamente como trataba a cualquier otro cliente latinoamericano, con cortesía profesional, con interés comercial, sin admiración personal. Y esa actitud específica de una mujer que no necesitaba nada de él, fue lo que paradójicamente despertó en Cantinflas un interés que no había sentido por ninguna mujer durante los últimos 20 años de matrimonio con Valentina. Las cenas de trabajo se prolongaron. Los desayunos profesionales se convirtieron en almuerzos largos. Los almuerzos en cenas privadas en restaurantes pequeños de Greenwich Village, donde nadie reconocía al comediante mexicano. Y para la 4ª semana de estancia en Nueva York, Mario Moreno y Marion Roberts ya vivían lo que ninguno de los dos había planeado al inicio del viaje. Una relación íntima que excedía cualquier acuerdo profesional. Una relación que Mario, por primera vez en 25 años de matrimonio con Valentina, no quería que terminara cuando regresara a México. En ese mismo año, mientras la industria cinematográfica mexicana se volvía un escenario donde los grandes productores nacionales decidían a puerta cerrada qué actores tendrían distribución internacional y cuáles serían descartados, Cantinflas estaba viviendo en Manhattan algo que durante años se había prohibido a sí mismo. Estaba enamorándose en serio. Las personas que lo acompañaron en esas 6 semanas recuerdan que Mario Moreno cambió visiblemente durante esos días neoyorquinos. Comió más, habló más, reía más y desarrolló un nerviosismo nuevo en relación con las llamadas telefónicas que recibía de México. Cuando Valentina llamaba al hotel, Mario contestaba con la voz extrañamente cortada.
Y cuando llegó el momento de regresar finalmente a la Ciudad de México, a finales de noviembre de 1959, Mario Moreno tomó una decisión que durante los siguientes 6 años iba a transformar para siempre la dinámica del matrimonio con Valentina. Decidió no terminar la relación con Marion Roberts. Decidió mantenerla en paralelo y decidió mantener a Valentina Ivanova fuera de cualquier conocimiento directo de esa segunda vida que estaba construyendo en Manhattan. Pero Valentina sabía perfectamente, no con detalles específicos ni con nombres concretos, pero lo sabía por los viajes profesionales que se prolongaban más de lo previsto. Lo sabía por las llamadas telefónicas que Mario contestaba en otra habitación de la casa. Lo sabía por los gastos en las cuentas bancarias que ella administraba personalmente y que durante 1960 empezaron a mostrar movimientos extraños. Y lo sabía sobre todo con esa intuición específica que las esposas rusas formadas en la dignidad muda de Sebastopol desarrollaban desde generaciones atrás. Pero Valentina, fiel al pacto silencioso que había heredado de su propia madre Olga Petrovna, no preguntó, no confrontó, no hizo escándalos, manejó esa sospecha con la misma estrategia rusa elegante con la que había manejado las pérdidas de Sebastopol, el exilio cubano, los embarazos no logrados de los años 40. Recuerda esto porque es clave. Valentina Ivanova, durante todo el año 1960, sabía que su esposo estaba viviendo una relación paralela en Nueva York con una mujer cuyo nombre no conocía pero cuya existencia podía intuir con precisión inquietante. Y aceptó vivir con ese conocimiento sin verbalizarlo jamás. Lo aceptó porque a sus 45 años, después de 25 años de matrimonio con Cantinflas, había desarrollado una convicción específica que muy pocas esposas mexicanas de su época habrían podido sostener. La convicción de que el matrimonio no se trataba de exclusividad sexual, sino de pertenencia espiritual. Y la convicción sobre todo de que cualquier reclamo abierto solamente serviría para empujar al esposo más cerca de la otra mujer, en lugar de protegerlo del impulso pasajero. Y entonces, en el verano de 1961, ocurrió algo que ni Valentina, ni Mario, ni Marion habían anticipado. Marion Roberts descubrió en una clínica privada de Manhattan que estaba embarazada. Tenía 31 años. No estaba casada. Y el padre del bebé era Mario Moreno Reyes, el comediante más famoso de Latinoamérica y la figura cuya esposa legal vivía a 3.000 kilómetros de distancia. Marion Roberts tomó la noticia con una combinación específica de pragmatismo profesional y conmoción personal. No le exigió matrimonio a Mario, no lo amenazó con escándalos públicos, no buscó dinero. Llamó a Mario en la Ciudad de México un martes por la tarde de septiembre. Le pidió que viajara a Nueva York lo antes posible y cuando él llegó 3 días después, le contó la situación, le dijo que iba a tener al bebé y le pidió que él decidiera por sí mismo qué nivel de responsabilidad asumiría sin que ella le exigiera nada concreto. Lo que Mario Moreno hizo durante las siguientes semanas fue una de las decisiones más extrañas y reveladoras del carácter íntimo del comediante. No abandonó a Marion, no la presionó para abortar como muchos hombres de su época habrían hecho en circunstancias parecidas, y tampoco le ofreció dejar a Valentina para casarse con ella. Decidió contárselo a Valentina, pero no por teléfono, no por carta. Decidió contárselo en persona, en la casa de la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México durante una cena tranquila preparada por la propia Valentina una tarde de octubre de 1961. Lo que pasó en esa cena no se sabe con certeza completa. Los empleados domésticos fueron despedidos por esa noche. Las cortinas del comedor permanecieron cerradas, el teléfono fijo fue desconectado por orden expresa de Valentina. Pero lo que sí se sabe es que al final de esa conversación de 3 horas, Mario Moreno y Valentina Ivanova llegaron a un acuerdo que iba a definir los siguientes 32 años de la vida de 3 personas. El acuerdo decía aproximadamente lo siguiente: Mario Moreno iba a mantener oficialmente el matrimonio con Valentina hasta el final de sus días. Valentina iba a aceptar al bebé que estaba esperando Marion Roberts como hijo legalmente adoptado de la pareja Moreno y Babova en cuanto naciera. Marion Roberts iba a entregar al bebé después del parto a cambio de una suma económica considerable
y una pensión vitalicia. Y los tres iban a sostener, durante el resto de sus vidas respectivas, la versión oficial de que el niño había sido simplemente un huérfano adoptado por la pareja por razones humanitarias. Era un acuerdo brutal. Era un acuerdo emocionalmente complejo. Y era un acuerdo cuya cláusula más cruel no recaía sobre Mario ni sobre Marión, sino sobre Valentina. Porque Valentina, al aceptar criar como propio al hijo biológico del engaño de su esposo, estaba renunciando para siempre a la posibilidad de cualquier reconocimiento público sobre el sacrificio íntimo que estaba haciendo. Hay un tipo específico de mujer que acepta este tipo de acuerdos, no por debilidad, sino por una forma extrema de fortaleza interior. Valentina Ivanova era exactamente ese tipo de mujer. Aceptó porque entendió varias cosas simultáneamente. Entendió que el bebé que estaba en camino no tenía culpa de nada y merecía un hogar estable. Entendió que Mario, a pesar de la traición, era el único hombre con quien ella había construido una vida emocional verdadera en sus 46 años. Entendió que Marion Roberts era una mujer educada que necesitaba reconstruir su propia vida sin la carga social que en 1961 significaba ser madre soltera en Estados Unidos. Y entendió sobre todo que ella misma tenía finalmente la oportunidad de ser madre que durante 26 años se había prohibido a sí misma siquiera desear con intensidad. Mario Moreno Ivanova nació en una clínica privada de Nueva York el 18 de marzo de 1962. Marion Roberts dio a luz en silencio, sin escándalo, sin prensa. El bebé fue entregado a Mario Moreno y a Valentina Ivanova 5 semanas después del parto, durante un viaje a Nueva York que la pareja realizó conjuntamente oficialmente por motivos de promoción cinematográfica internacional. Valentina cargó al bebé por primera vez en una habitación del Hotel Pierre y lloró silenciosamente durante varios minutos sin que Mario se atreviera a decir absolutamente nada. Cuando finalmente recuperó la compostura, Valentina pidió quedarse a solas con Marion Roberts durante una conversación privada entre las dos. Mario salió de la habitación. Las dos mujeres conversaron durante aproximadamente 1 hora. Nadie más estuvo presente, y aunque el contenido completo de esa conversación nunca se hizo público, los testimonios fragmentados sugieren que en esa hora Valentina Ivanova y Marion Roberts establecieron un pacto silencioso adicional, un pacto entre las dos madres del mismo niño. Marion Roberts cumplió su parte del acuerdo durante 2 años, aceptó la pensión económica, mantuvo absoluto silencio público sobre la identidad del padre biológico. No buscó al niño, no intentó contactarlo y reconstruyó su vida profesional en Nueva York con la elegancia tranquila de quien ha tomado una decisión difícil. Pero algo dentro de Marion empezó a quebrarse silenciosamente a partir de 1963. Lo que ella pensaba que iba a poder cargar resultó ser más pesado de lo que había imaginado. La culpa por haber entregado al bebé empezó a crecer en proporciones que ningún acuerdo previo podía contener. Los amigos cercanos notaron que Marion bebía más alcohol del habitual, que pasaba largos periodos en su departamento sin contestar el teléfono. Y para principios de 1964, Marion Roberts había desarrollado una depresión clínica severa que ningún tratamiento de la época logró estabilizar. Y entonces, sin anuncio, sin despedida, sin escándalo, llegó la mañana del 14 de abril de 1964. Una camarera del Hotel Plaza de Manhattan, donde Marion se había hospedado durante los últimos 5 días, entró a la habitación 422 con una bandeja de desayuno. Lo que la camarera encontró fue el cuerpo sin vida de Marion Roberts tendido en la cama matrimonial. La causa oficial de la muerte, según el reporte forense, fue una sobredosis de medicamentos sedantes combinados con alcohol. La policía neoyorquina clasificó el caso como muerte por intoxicación, sin determinar definitivamente si había sido accidental o intencional. No hubo nota de despedida explícita, el cuerpo fue reclamado por una hermana lejana de Iowa, y el caso, sin que ningún periodista del espectáculo mexicano lo conectara con Mario Moreno Cantinflas, quedó archivado como uno más de los suicidios anónimos que las grandes ciudades estadounidenses registraban con tristeza burocrática cada semana. Pero hay algo en aquella habitación 422 que la policía neoyorquina sí registró en su reporte.
En la mesa de noche, junto a la cama donde fue encontrado el cuerpo, había una fotografía pequeña enmarcada en plata. Una fotografía de un niño de aproximadamente 2 años de edad sonriendo a la cámara con un sombrero charro sobre la cabeza. El niño que aparecía sonriendo en esa imagen era Mario Moreno Ivanova. Era el hijo que Marion Roberts había entregado 2 años antes. Y Marion Roberts, según las personas que entendieron el significado de esa fotografía después, había decidido morir mirando esa imagen específica, como su último acto de despedida hacia el único hijo biológico que jamás había podido criar. Porque el error más grande no fue el embarazo de 1961. El error más grande fue creer que 3 adultos podían sostener emocionalmente durante años una mentira tan profunda sin que uno de los 3 se rompiera por dentro. Marion Roberts se rompió primero. Marion Roberts pagó el costo más alto de todos los costos posibles del acuerdo silencioso. Y Mario Moreno, cuando recibió la noticia de la muerte de Marion, se derrumbó emocionalmente de una forma que ni siquiera Valentina había visto antes en 29 años de matrimonio. Lloró durante días enteros, dejó de filmar la película que estaba rodando en ese momento, se aisló en su despacho privado y le pidió a Valentina una sola cosa específica. Le pidió permiso para colgar discretamente en una pared del despacho privado al que solo él tenía acceso una pequeña fotografía de Marion Roberts que durante los últimos 2 años había guardado escondida en un cajón. Valentina le dio el permiso sin pronunciar una sola palabra de reproche. Solo asintió con la cabeza y le entregó al esposo un marco de plata sencillo que ella misma fue a comprar a una tienda del centro de la Ciudad de México esa misma tarde. Y aquí empieza el verdadero exilio, no el exilio físico de Marion, no el exilio profesional de Mario. Aquí empieza el exilio íntimo más complicado de toda esta historia. El exilio dentro de una casa donde una mujer rusa criaba como propio al hijo biológico de su esposo y de una mujer muerta. Valentina Ivanova, a partir de 1964, asumió por completo la maternidad de Mario Moreno Ivanova con una intensidad emocional que sorprendió incluso a las personas más cercanas a la familia. Lo crió como si fuera biológicamente suyo. Lo educó en los valores rusos católicos ortodoxos de su propia infancia. Le enseñó 4 idiomas y, sobre todo, le ocultó durante el resto de su vida la identidad real de la mujer que lo había traído al mundo. Pero el cáncer que durante 1965 empezó a manifestarse en el cuerpo de Valentina Ivanova era una forma agresiva de cáncer pancreático que ningún tratamiento de la época podía detener. Para finales de 1965, los médicos le habían dado a Valentina entre 6 y 8 meses de vida. Mario Moreno canceló todas las producciones cinematográficas en curso, suspendió todos los compromisos profesionales internacionales y se dedicó, durante los meses que le quedaban a su esposa, a acompañarla con una intensidad emocional que sorprendió a las personas más cercanas a la pareja. La acompañaba al hospital, le leía libros en ruso durante las tardes, le preparaba personalmente las comidas pequeñas que el cáncer permitía que ella tolerara. Y durante esos últimos meses Mario y Valentina mantuvieron varias conversaciones largas a puertas cerradas cuyo contenido nadie del entorno conoció con certeza. La respuesta es simple y brutal. Valentina Ivanova, la madrugada del 5 de enero de 1966, le pidió a Mario Moreno una sola cosa específica antes de morir. Una cosa que Mario le prometió a su esposa sin condiciones. Una cosa que el comediante mexicano cumplió hasta su propia muerte en 1993, 27 años después. Valentina le pidió a Mario que nunca jamás durante el resto de su vida le revelara a Mario Moreno Ivanova la identidad real de su madre biológica. Le pidió que el niño creyera para siempre que era el hijo adoptivo de una pareja anónima. Le pidió que la fotografía de Marion Roberts permaneciera escondida en el despacho privado. Y le pidió finalmente que cuando ella muriera, el bebé que durante 4 años había criado como propio creyera para siempre que la única madre verdadera que había tenido era la mujer rusa que ahora se estaba apagando en una habitación de hospital sin que él entendiera todavía la magnitud de lo que estaba perdiendo. Mario Moreno cumplió esa promesa
y Valentina Ivanova murió esa madrugada del 5 de enero, sin que el niño de 3 años y 10 meses que dormía a 4 habitaciones de distancia sospechara siquiera que la única persona que jamás había conocido del todo la verdad sobre su origen estaba a punto de llevarse esa verdad para siempre. Los 27 años que Mario Moreno Reyes vivió después de la muerte de Valentina Ivanova fueron, según los testimonios consistentes de las personas que estuvieron cerca del comediante en sus últimos años, los años más solitarios y silenciosamente arrepentidos de toda su vida adulta. Por fuera, Cantinflas siguió funcionando con la disciplina profesional que lo caracterizaba. Filmó El barrendero en 1982, filmó El patrullero 778, asistió a homenajes internacionales, recibió premios, hizo apariciones públicas con la sonrisa del personaje que lo había hecho famoso durante casi 6 décadas, pero por dentro, según los testimonios de los empleados domésticos que sobrevivieron junto a él en la casa de la colonia Cuauhtémoc, durante todos esos años, algo dentro de Mario Moreno se había apagado para siempre la madrugada del 5 de enero de 1966. No era depresión clínica, era algo más sutil. Era una forma específica de duelo prolongado que ningún tratamiento médico podía abordar porque el motivo verdadero del duelo nunca fue público. Mario Moreno no estaba simplemente lamentando la muerte de su esposa, estaba lamentando, sin poder verbalizarlo con nadie, las 2 pérdidas simultáneas que aquella madrugada había sellado para él. La pérdida de Valentina y la pérdida de cualquier posibilidad futura de revelarle a Mario hijo la verdad sobre su origen biológico real. En ese mismo año, mientras la industria cinematográfica mexicana se transformaba radicalmente con la llegada del nuevo cine de los años 70, Cantinflas mantenía dentro de la casa de la colonia Cuauhtémoc un sistema de silencios cuidadosamente articulado. Los empleados domésticos tenían instrucciones precisas sobre qué fotografías estaban permitidas en las áreas comunes y cuáles solamente podían exhibirse en el despacho privado al que Mario hijo no tenía acceso permanente. Los abogados de la familia tenían instrucciones precisas sobre qué documentos podían ser consultados por el heredero adoptivo en caso de cualquier curiosidad. Y Jacques Gelman, el productor judío ruso que había sido testigo de la boda con Valentina en 1935, tenía instrucciones específicas sobre qué temas podían discutirse abiertamente cuando Mario hijo estuviera presente y cuáles debían evitarse a toda costa. Era un sistema perfecto, y era un sistema que funcionaba precisamente porque las 3 personas que conocían la verdad completa estaban muertas o muriendo lentamente bajo el peso del propio silencio. Recuerda esto porque es clave. Mario Moreno Ivanova creció durante los años 60, 70 y 80 como uno de los hijos más privilegiados económicamente del espectáculo mexicano. Tenía acceso a la mejor educación. Estudió en escuelas privadas exclusivas, vivió varias temporadas en Europa durante su adolescencia. Le pagaron estudios universitarios en una universidad estadounidense y nunca durante toda esa infancia y juventud privilegiada sospechó siquiera de cerca lo que sus padres adoptivos habían pactado en 1961 para que él pudiera tener esa vida. Pero había algo más, algo que las personas más cercanas notaron en él desde su adolescencia. Una especie de inquietud identitaria que no terminaba de resolverse del todo. Una atracción extraña por la cultura estadounidense que no se explicaba por nada en su biografía oficial. Una facilidad lingüística inusual con el inglés. Y una serie de rasgos físicos sutiles, los ojos verdes, el cabello que en luz directa se veía rubio claro, las facciones angulosas que ninguno de sus padres legales tenía. Y entonces, sin anuncio, sin despedida, sin escándalo, llegó la madrugada del 20 de abril de 1993. Mario Moreno Reyes, Cantinflas, falleció en su casa de la colonia Cuauhtémoc después de una larga lucha contra el cáncer pulmonar. Tenía 81 años. Murió rodeado por un círculo íntimo reducido. Mario hijo, ya con 31 años, estuvo a su lado durante las últimas horas. Eduardo Moreno Laparade, sobrino del comediante, también estuvo presente. Y según los testimonios de las personas que estuvieron en esa habitación las últimas horas, Mario padre intentó hablar varias veces en sus últimos momentos, murmuraba frases entrecortadas,
Mencionaba nombres específicos que la familia entendía solo parcialmente, y en algún momento de la madrugada, Cantinflas mencionó claramente el nombre de Marión justo antes de quedar inconsciente definitivamente. Mario hijo, que estaba presente, escuchó ese nombre. Le preguntó a Eduardo, su primo cercano, si sabía a quién se refería su padre. Eduardo le respondió con la frase más diplomática que pudo encontrar en ese momento. Le dijo que probablemente era el nombre de una compañera de filmación de los años 50 que su padre había recordado fugazmente. Mario hijo aceptó la explicación y siguió velando a su padre durante las últimas horas sin sospechar que acababa de escuchar por primera vez en su vida el nombre de la mujer que lo había traído al mundo 31 años antes en un hospital privado de Nueva York. Porque el error más grande no fue la promesa que Mario padre le hizo a Valentina en 1966. El error más grande fue creer que ese tipo de promesas pueden cargarse hasta el final, sin que el cuerpo, sin que la conciencia, sin que las últimas horas de vida les exijan tarde o temprano una grieta de honestidad. Cantinflas murió la madrugada del 20 de abril de 1993, con 3 confesiones no hechas. La confesión a Mario hijo sobre Marión, la confesión a Mario hijo sobre el acuerdo de adopción encubierta y la confesión sobre lo que él mismo había sentido por aquella mujer estadounidense durante los 6 años que duró su vida en paralelo. Lo que vino después de la muerte de Cantinflas fue la confirmación de que cualquier sistema de silencios construido durante décadas termina explotando cuando las personas que lo sostenían ya no están. Mario Moreno Ivanova heredó oficialmente la fortuna estimada de su padre adoptivo, calculada en aquel momento en aproximadamente $70 millones. Pero Eduardo Moreno Laparade, el sobrino del comediante, no estuvo de acuerdo con esa herencia exclusiva al hijo adoptivo. Durante los siguientes meses, Eduardo inició un proceso legal cuestionando la validez de la adopción de 1961. Se publicaron documentos, se filtraron testimonios, y en algún momento del proceso, los abogados de Eduardo Moreno Laparade plantearon una hipótesis que cambiaría para siempre la conversación pública sobre el origen real del heredero. Plantearon, sin afirmarlo abiertamente pero sugiriéndolo en alegatos judiciales específicos, que Mario Moreno Ivanova podría no ser hijo adoptado en el sentido legal habitual. Podría ser, según los alegatos, hijo biológico no reconocido legalmente. Y si esto se confirmaba, la adopción de 1961 habría sido un mecanismo legal para encubrir una paternidad que Cantinflas nunca quiso asumir públicamente. Esa hipótesis judicial llegó a oídos de Mario hijo durante 1994. Mario hijo tenía 32 años. Había vivido toda su vida creyendo en la versión oficial y ahora, en pleno proceso de duelo por su padre adoptivo, escuchaba por primera vez la insinuación pública de que su propio origen podía ser algo distinto a lo que durante toda su vida le habían contado. Mario hijo decidió contratar a su propio equipo de investigadores privados, no para refutar las acusaciones, no para defender legalmente la herencia, sino para algo más íntimo, para averiguar de una vez por todas quiénes habían sido sus padres biológicos reales. Los investigadores tardaron aproximadamente 18 meses, pero encontraron lo suficiente. Encontraron los registros del hospital privado de Nueva York, donde había nacido un bebé varón en marzo de 1962, cuya madre estaba registrada con un nombre que coincidía con Marion Roberts. Encontraron los registros migratorios que documentaban la entrada de Mario Moreno y Valentina Ivanova a Nueva York en mayo del mismo año. Encontraron registros bancarios fragmentarios que mostraban transferencias económicas regulares desde una cuenta mexicana a una cuenta neoyorquina entre 1962 y 1964. Y encontraron sobre todo el certificado de defunción de Marion Roberts emitido en abril de 1964 por las autoridades neoyorquinas junto con el reporte forense que clasificaba la muerte como sobredosis. Cuando los investigadores le entregaron a Mario hijo el expediente completo en algún momento de 1996, el joven heredero se encerró durante 3 días en su despacho, privado sin recibir a nadie. La respuesta es simple y brutal. Mario Moreno Ivanova heredó $70 millones cuando su padre Cantinflas murió
en 1993, pero solamente alcanzó a usar esa herencia durante 4 años antes de morir él mismo. En enero de 1997, apenas un año después de recibir el expediente completo de los investigadores, fue diagnosticado con cáncer en estadio avanzado. Los tratamientos resultaron insuficientes. La progresión fue rápida y Mario Moreno Ivanova falleció el 12 de mayo de 1997, apenas 4 años después de su padre adoptivo, sin haber completado siquiera los 35 años de vida. La causa oficial fue cáncer. La causa íntima, según los testimonios consistentes de las personas más cercanas, durante esos últimos meses, fue algo más complejo que ningún certificado médico podía contener. Fue una forma específica de derrumbe interior que había comenzado 18 meses antes, cuando un expediente policial neoyorquino le confirmó que su madre biológica había sido una mujer estadounidense desconocida que había muerto sola en una habitación del Hotel Plaza mirando una fotografía de él cuando tenía apenas 2 años. Mario Moreno Ivanova no murió simplemente por cáncer. Murió por la imposibilidad de procesar emocionalmente, en los pocos meses que la vida le dio para hacerlo, la magnitud completa de lo que sus padres legales habían pactado en silencio en 1961. Los $70 millones quedaron, después de 1997, en un complejo proceso de redistribución que involucró al primo Eduardo Moreno Laparade, a otros familiares lejanos que aparecieron oportunamente, a abogados que se beneficiaron durante años de los pleitos legales subsiguientes. Una herencia destinada originalmente a un solo heredero terminó fragmentándose en docenas de pedazos pequeños, y la casa de la colonia Cuauhtémoc, esa casa donde Valentina Ivanova había muerto en 1966, fue finalmente vendida a finales de los años 2000, después de quedar prácticamente abandonada durante una década entera. El despacho privado de Mario padre, ese despacho donde durante décadas había colgado la fotografía discreta de Marion Roberts en un marco de plata, fue vaciado por los abogados encargados de la herencia. La fotografía desapareció durante el proceso de inventario y nunca volvió a aparecer en ningún archivo familiar disponible públicamente. Hay una pregunta que merece hacerse antes de cerrar esta historia. Una pregunta que tiene que ver no solo con Cantinflas, sino con todas las figuras famosas hispanoamericanas que durante el siglo XX construyeron sus imperios profesionales sobre los hombros emocionales silenciosos de las mujeres que los amaron. La pregunta es esta: ¿qué le habría costado a Mario Moreno en cualquier momento entre 1961 y 1993 simplemente reconocer públicamente a Marion Roberts como la madre biológica de su único hijo? Probablemente le habría costado un escándalo mediático corto, probablemente algunas conversaciones incómodas con Valentina y posteriormente con Mario hijo, pero no le habría costado su matrimonio. No le habría costado su carrera, no le habría costado el amor de los millones de fans que probablemente lo habrían admirado más por hacerse responsable que por mantener un silencio que terminó destruyendo emocionalmente a su propio hijo cuando éste finalmente descubrió la verdad demasiado tarde. Cantinflas eligió el silencio, eligió la frialdad jurídica, eligió la versión oficial pulida durante décadas. Y al elegir ese silencio, condenó a su único hijo biológico a recibir el peso completo de la verdad solamente cuando ya no tenía tiempo emocional para procesarla. Al final, la historia de Cantinflas no se cierra con el cáncer pulmonar que se lo llevó en abril de 1993. No se cierra con los $70 millones fragmentados durante décadas de pleitos hereditarios. No se cierra con la casa abandonada de la colonia Cuauhtémoc, vendida tristemente en los años 2000. Se cierra con una fotografía pequeña en un marco de plata, una fotografía que durante 29 años permaneció colgada discretamente en una pared del despacho privado al que solo Mario padre tenía acceso permanente. Una fotografía de una mujer estadounidense de cabello rubio y ojos verdes que en 1959 había mirado a Cantinflas como ninguna otra mujer lo había mirado durante toda su vida adulta. Una fotografía que Valentina Ivanova, la esposa rusa formada en la dignidad muda de Sebastopol, había permitido colgar en 1964 sin pronunciar una sola palabra de reproche
Una fotografía que Mario hijo nunca llegó a entender del todo durante los 31 años que vivió bajo el techo de su padre adoptivo. Y una fotografía que finalmente desapareció en algún momento del proceso de inventario hereditario sin que ningún miembro de la familia oficial reclamara su búsqueda. Hay una pregunta final que esta historia obliga a hacerse a cualquier persona que la haya escuchado completa. ¿Cuántas verdades enteradas existen todavía hoy dentro de las familias hispanoamericanas extendidas que durante el siglo XX aprendieron a manejar las traiciones masculinas a través de pactos silenciosos, donde las esposas legales aceptaban a los hijos de las amantes, donde las amantes aceptaban entregar a los hijos a cambio de pensiones discretas, donde los hijos crecían sin saber quiénes eran sus padres biológicos, hasta que algún expediente policial o algún proceso judicial les revelaba demasiado tarde la magnitud de lo que toda su familia había decidido callar, porque la historia de Cantinflas, de Valentina Ivanova y de Marion Roberts no es solo la historia de tres personas famosas o cercanas a la fama del siglo XX, es la historia de millones de familias hispanas que durante el siglo XX sostuvieron acuerdos parecidos. Cantinflas fue, durante 6 décadas, el ícono más amado del cine en lengua española. Y al final, después de todo el éxito, después de los 70 millones de dólares, descubrió en sus últimas horas que la única confesión verdaderamente importante que durante toda su vida no había sido capaz de hacer era la confesión a Mario hijo sobre Marion. Una confesión que se llevó a la tumba la madrugada del 20 de abril de 1993. Una confesión que el destino, con una crueldad específica que parece propia de las grandes tragedias hispanoamericanas, le permitió a Mario hijo descubrir solamente 3 años después por la vía indirecta de un expediente policial neoyorquino que ya estaba cerrado desde 1964. Y una confesión que sigue colgando simbólicamente en una pared imaginaria del despacho privado de una casa que ya no existe. La fotografía pequeña enmarcada en plata de una mujer estadounidense de cabello rubio y ojos verdes, que mira a la cámara con la sonrisa profesional de quien nunca alcanzó a saber, en vida, que algún día su único hijo biológico aprendería demasiado tarde quién había sido ella.